Tú entras y piensas que el trabajador del Corte Inglés en momentos valle no está haciendo nada y no es así. Le ves siempre con un aparato en la mano que no es un móvil, que es un aparato para poder hacer las ventas online. Entonces, estoy con esto, estoy con lo de la venta aquí, tengo que despaletizar, tengo que ir a cargar, el almacén no tengo 5 plantas para acá y el cliente me está esperando aquí arriba, ¿no? ¿Eso lo hace la misma persona? Eso lo hacen las mismas personas. Es increíble. Se supone que recibimos un calendario trimestral, ¿vale? Que es el que tenía que valer, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente el jefe de turno puede cambiarte el turno, además sin notificártelo verbalmente. Tú tienes que estar siempre mirando el dispositivo de la AG interna del Corte Inglés para enterarte de pronto a las 9 de la noche que al día siguiente te han cambiado el turno y eres tú el que te tienes que enterar, ¿no? Sí. Sí. Esto fue, yo creo que nuestra primera denuncia interna con el Corte Inglés, que llegó... Es auténtica esclavitud, porque tienes que estar todo el día pendiente de eso. Bueno, encantada de estar contigo, Mel. Bienvenida a este espacio que estamos haciendo entrevistas para conocer un poco más algunas realidades de precariedad laboral en nuestro país. Mel es trabajadora del Corte Inglés, también representante sindical, y queríamos, bueno, pues que te presentaras y que nos contaras un poco cómo están las cosas en el Corte Inglés. Sabemos que venimos de más de un año, yo creo ya, de movilizaciones que empezaron en las rebajas del año pasado, si no recuerdo mal, y cuéntanos un poco qué es lo que estáis reivindicando y cómo están las cosas en el Corte Inglés. Así es, pues bueno, yo soy Melissa Caicho y soy trabajadora de grandes almacenes del Corte Inglés de Goya. Llevo en la empresa 21 años voy a hacer ahora, pues he visto grandes cambios, ¿no? Y al final es verdad que las manifestaciones nuestras empiezan en las rebajas, además ya en un momento en el que decidimos salir a la calle y hacer visible todas las necesidades de las trabajadoras, ¿no? Porque dentro de la empresa hemos intentado llegar por diferentes medios, por medios de los comités, reuniones en recursos humanos, pero sin efecto alguno, ¿no? Siempre nos dilatan los tiempos o nos mandan a esperar al siguiente convenio colectivo. Lo que pues llega en un momento a ser un detonante entre nosotras es esas limitaciones que pusieron en Navidad, que para nosotros era un atropello ya brutal a nuestras condiciones laborales cuando nos piden pues recuperar esas famosas horas de Navidad que te pedía en una de las alternativas que te daba, trabajar hasta el cierre de la tienda, que es el caso mío, que fue lo que yo hice, y me quedé hasta las 10:15 de la noche trabajando en Navidades a puerta cerrada, ¿no? Entonces decidimos salir a la calle y hacer visible pues que la imagen del Corte Inglés no es lo que realmente vende, sino que detrás hay mucha precariedad en salarios, en horarios, en condiciones de trabajo, y fue lo que nos llevó a aquella manifestación histórica en las puertas del centro de Goya. ¿Cómo es una campaña de Navidad, una campaña de rebajas? Es brutal en nuestra empresa, así es brutal, totalmente. Vivimos, como lo dije en algún momento, vivimos encerradas, no tenemos vida. Tenemos que partir que somos trabajadoras con un sector feminizado. Sí. Entre 70 y 80% de las trabajadoras somos mujeres, muchas de ellas madres, y pues vivimos a partir de la semana del Black Friday, porque también eso ha cambiado mucho, claro, ¿no? Antes respetaban un poco los horarios de las primeras campañas a las 9 de la noche, ahora ya la llevan a las 10:15 como si fuera un día ordinario, exigiéndonos más, cada vez más, a la plantilla reducida que queda en el Corte Inglés. Entonces empezamos a trabajar desde finales de noviembre hasta la segunda o tercera semana de enero, casi 3 meses, en el que nosotros no tenemos una vida familiar, no tenemos una vida con amistades, no podemos vivir fuera de las puertas del Corte Inglés. Trabajamos, como bien sabes y lo hemos dicho en muchas ocasiones, 44 días al año, con jornadas de 10 horas, en el que muchas veces limitamos los descansos entre jornadas también, ¿no? Al final somos un colectivo que está bastante precarizado porque correspondemos a un grupo de trabajadores que se diría trabajadores esenciales, que nosotros entendemos que no deberíamos corresponder a trabajadores esenciales. Para que lo entienda todo el mundo, en este momento cualquier trabajador o trabajadora del Corte Inglés, aunque sea venta al público, ¿no? O sea, como en una... Sí. Es un trabajador esencial. Es un trabajador esencial. Como si fuera un bombero, como si fuera pues un hospital, ¿no? Estamos encuadrados en el Real Decreto de Jornadas Especiales, lo que quiere decir pues que puede variar tu
tus horarios con ciertas limitaciones de descanso y tal, y es lo que nos pasa a nosotros. Por eso esa libertad que tiene el Corte Inglés de variar tus horarios en determinadas fechas del año, como puede ser en Navidades, donde pues días consecutivos, hasta 60 horas semanales sin librar, el descanso entre jornadas se ve reducido, llegando a ser incluso de 7 horas de descanso, encadenando con el siguiente día, y al final pues es real que vivimos encerradas, que el padre o la madre de familia pues se tenga que ver perjudicado por esta situación, ¿no? Ves a tu niño, pues a lo mejor al levantarle le das 2 besos y tienes que irte corriendo. Y llegas cuando está dormido ya. Y llegas cuando está dormido, además del perjuicio que trae esto en cuanto a lo económico, ¿no? Porque si tú trabajas días consecutivos, ¿en qué momento tienes para hacerte la comida, digo yo, ¿no? Claro. El transporte encarece un domingo por las limitaciones del transporte, que no es tan fluido como entre semana, que también es otro perjuicio, porque a lo mejor si no funciona un metro tienes que pagarte otra alternativa de transporte para poder llegar a tu centro de trabajo en un festivo o en un domingo. Sí, sí, que es muchísimo más caro, está claro. Así es. El equilibrio entre la vida familiar y el trabajo parece bastante complicado en el Corte Inglés. Es totalmente complicado y como me repito, sobre todo en estas fechas del año, ¿no? En estas fechas del año son 3 meses ¿Cuáles en son los que... peores momentos? ¿Navidad? No, ojalá fuera solo Navidad y las rebajas, ¿no? Empieza ya a finales de octubre, lo que es noviembre entero, diciembre, y las rebajas empiezan o sea, que el 7 de enero, pero continúan con un obligado cumplimiento las siguientes semanas. Por tanto, las Navidades no las disfrutamos una gran mayoría de plantilla de trabajadores del Corte Inglés, que hay que recordar que es una de las mayores empresas de España, ¿no? Entonces, pues esa cantidad mayoritaria de trabajadores, pues nuestra vida familia o nuestra vida con amigos pues no existe. Bueno, como bien decías, esta es una empresa que está haciendo beneficios millonarios. Hemos sabido hace poco que ha ganado el año pasado más de 500 millones de euros. Entendemos que si le va tan bien a la empresa es porque los trabajadores y las trabajadoras ganan muy bien, ¿no? No, yo creo que si le va tan bien a la empresa es porque las trabajadoras y los trabajadores nos esforzamos el triple o 4 veces más para poderle dar esas cifras millonarias que se quedan solo con la empresa y con los altos cargos, ¿no? El CEO y tal, porque ya has visto que últimamente hemos cambiado mucho en las altas esferas de representantes que se han ido con unas liquidaciones millonarias, mientras que los trabajadores del Corte Inglés tenemos el salario mínimo raso, o sea, nos llevamos con el SMI actual 10 euros de diferencia. O sea, que los trabajadores y las trabajadoras del Corte Inglés cobran prácticamente el salario mínimo interprofesional. 17.000 y poco es lo que ganamos de manera anual, lo que corresponde a 9,60 euros aproximadamente, pues la hora de trabajo. Y esta hora de trabajo hay que comentarla también, que también es la misma que cobra un trabajador un domingo. Mi jornada de un domingo es una jornada ordinaria. ¿Cómo es eso posible? Pues lo han hecho posible, llevamos así... ¿Es por lo de que sois trabajadores esenciales? ¿Cuál es el motivo? Es porque se liberalizaron los horarios, en Madrid, y se hizo pues la libre apertura de los comercios, ¿vale? Pero eso no condicionaba a que el trabajador no cobre. En un principio esto se hacía para poder tener más puestos de trabajo, para poder colocar pues, gente estudiante y tal, que fuera a trabajar los fines de semana en refuerzo de una plantilla. Pero aquí no hemos hecho esto. ¿Han mantenido la misma plantilla? Han mantenido la plantilla, pero es que además los datos nos acompañan, ¿no? Que cuando dicen que SGT está contando mentiras, es simplemente irte a un anuario a verificar, porque para todos la información está ahora disponible, en cuántos trabajadores éramos hace 20 años y cuántos trabajadores somos actualmente, ¿no? Entonces, lo que han hecho realmente es estirar la plantilla al máximo posible y con esta plantilla cubrir los trabajos de fin de semana, convirtiéndolo en una jornada ordinaria, trabajando de lunes a domingo por el mismo salario, que a mí me da lo mismo trabajar un domingo que un martes. Entonces, pues cobramos por los domingos lo mismo que cobraría, vamos, que está incluido dentro de mi salario, no cobro algo adicional, no hay un pago diferenciado con un festivo o con un domingo, que
que además es importante decir que las personas que sonreímos, porque lo hacemos, porque somos muy profesionales, tanto las mujeres como los hombres, siempre ponemos la mejor cara a nuestros clientes y dejamos muy en alto el nombre de la empresa sin que eso se venga reflejado, ¿no? Con un gran esfuerzo de que yo estoy en el centro de trabajo desde las 9:30 de la mañana o un poquito más y me voy a las 9:00 de la noche. Soy la que sonrío al cliente cuando entra a primera hora de la mañana y le tengo que despedir con esa sonrisa sin parar, porque es una jornada de maratón en la que 10 horas estoy para aquí y para allá haciendo 1000 funciones, ¿no? ¡Qué barbaridad! Así es. Pues ahí están los 500 millones. Ahí están los 500 millones. Además vamos a incluir que a esto le hemos puesto un condicionante adicional que no existía, ¿no? Porque el comercio ha cambiado para todos, ¿no? Ahora existe la venta online, un departamento nuevo. ¿Y cómo se vive con un salario mínimo interprofesional? Pues en la España de la mayor precio de vivienda de la historia. Muy difícil para todos, muy difícil para todos los compañeros que trabajamos en el Corte Inglés, porque aquí tenemos dos grupos, dos categorías, ¿no? Los trabajadores que tenemos un plus mínimo, sí, ¿vale? Y luego los trabajadores de supermercado, esenciales, ellos sí son esenciales, ¿no? Porque han sostenido una pandemia, han sostenido una Filomena y diferentes situaciones que han venido a continuación. Es muy difícil. Yo he sido trabajadora del supermercado durante 14 años y para poder sobrevivir siempre pues tiras de ese flotador que son tus pagas, ¿no? Pidiendo que se te anticipe salarios, pero no para irme de vacaciones realmente, sino para poder pagar recibos, porque es una realidad. Un trabajador a día de hoy con el precio de vivienda, con alimentación básicamente, la cesta de la compra, no llegas. No puedes llegar con 1.100 euros a sobrevivir en este momento. Al final siempre pues estás limitado, ¿no? De no poder salirte a tomar algo, de tener que ajustar en la medida de lo posible todo para que te pueda alcanzar, ¿no? Entonces al final es una situación real, ¿no? que tenemos, es una situación que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras del Corte Inglés, y con mayor incidencia siempre pondré el foco en la gente del supermercado, gente de mantenimiento, gente que hace posible este negocio, ¿no? Que son los compañeros más afectados por todo, gente por todo que el tema de salarios. Y puede soñar con irse de vacaciones, que vive de alquiler, ¿no? Y paga un dineral por la vivienda. Es, la mayoría. Y ahora también hay gente migrante, hijas, ¿no? Claro. Gente migrante que no en todos los casos puedes siquiera vivir en un piso, realmente viven en habitaciones. Entonces una habitación, ¿cuánto te cuesta a día de hoy? Entre 500 y 600 euros. ¿Hay personas que trabajan en el Corte Inglés que viven en habitaciones? Muchísimas. Ahora hay una gran demanda por el colectivo migrante, ¿no? Yo soy migrante, yo he vivido situaciones dentro de mi empresa con muchas limitaciones y muchas dificultades. Por el hecho de ser migrante. Es un límite, porque una persona nacida aquí, tú ya tienes una base hecha. La persona que viene de fuera tiene que hacerse ese camino, ¿no? Tienes que intentar buscar un sitio donde vivir. Vienes en la nada, entonces solamente vas a vivir de tu salario y entras en una vivienda compartida, pero vamos, yo creo que muchos migrantes, pero también mucha gente de aquí, porque aquí hay gente, tengo compañeros que vienen de Extremadura o gente que viene de Sevilla a trabajar en Madrid porque hay un poco más bolsa de trabajo, y tú hablas con ellos y la dificultad que es la misma que puede ser para mí, que soy pues peruana, ¿no? Y tienes que pagarte una habitación y cómo llegas y luego qué comes, ¿no? Y qué te queda a ti para vestirte. Es que si sacas los números no llegan. Bueno, yo me imagino que si además la plantilla está muy feminizada y muchas mujeres trabajando aquí, muchas tendrán cargas familiares, o sea, niños y niñas a su cargo, muchas familias monomarentales, ¿no? Así es, así es. Te lo pone aún mucho más difícil. Mucho más difícil. Muchas familias, como bien has dicho, monomarentales, que tienen una dificultad añadida, ¿no? Yo, mi ejemplo es que al final lo voy a tener todo. Soy una familia monoparental, ¿vale? Tengo una chiquilla desde hace muchos años sola, con que se ve incrementada esa situación, ¿no? Porque soy quien va a mantener el alquiler, quien va a mantener los gastos, quien va a mantener la alimentación y quien va a sacar que sea una profesional, que es otra limitación más, porque todo hay que pagarlo y cómo llegas, ¿no? Qué difícil, ¿no, Mel? Sacar una hija adelante. Muy difícil. Digo, en estas etapas en las que trabajas tantas horas sin poder verla, debió ser muy difícil. A mí me ha costado mucho y creo que eso es lo que ha hecho que realmente yo diga, alguien tiene que dar la voz a las trabajadoras y trabajadores del Corte Inglés.
Yo tuve pues mi hija tiene ahora ya es mayor de edad, ya hace su camino y tal, pero ¿cómo llegamos todos estos 21 años? ¿No? Porque mi hija tiene la edad que yo llevo en el Corte Inglés. Wow. Entonces yo pasé a ser de plantilla fija y desconociendo mis derechos, que es una pena, que muchas de nosotras y nosotros estamos en esa situación y con este vídeo pues animo a que se interesen por su convenio colectivo y por sus derechos, que los tenemos, que no por trabajar en el Corte Inglés los perdemos. Y a mí me hicieron pues trabajar muchos años fija de tarde. Entonces ahora la pregunta es ¿quién crió a esa niña o cómo la saqué adelante, ¿no? Porque tú entras a trabajar, te esfuerzas porque llegas a las 11 y pico a casa, madrugas para sacar a la niña adelante, la llevas al colegio y luego ¿qué pasa? Ya no la ves hasta el siguiente día, teniendo que dejar en cuidado de terceras personas que además tienes que pagar para poder llevarla. Así fue mi vida durante 14 largos años en el Corte Inglés. Qué difícil. Yo que tengo niños pequeños, la verdad es que me parece que es una de las situaciones más complicadas, como tener que sacar adelante, tener que elegir entre darle de comer o poder verla por las tardes, por ejemplo, es que es terrible. Así es. Yo empatizo mucho con las compañeras y compañeros del Corte Inglés con estas situaciones, ¿no? La carga familiar que no se ve, porque aquí eres el trabajador y punto. Parece que no somos personas y no tenemos vida y no me voy a mirar al trabajador que tiene una carga de sus padres, por ejemplo, o de sus madres, ¿no? Que tienen que cuidar. No se ve cómo haces para poder solventar ese gasto, para poder solventar el tiempo, por lo menos, ¿no? El tiempo que hago con mis padres, con mis madres, con mis hijos, con esa carga familiar adicional que tengo para que esos 3 meses en los que yo voy a vivir encerrada en un Corte Inglés pueda yo tener ambas responsabilidades cubiertas, ¿no? No, es tremendo. Sí, aparte con una retirada del Estado, porque no hay políticas públicas que apoyen de verdad la conciliación. O sea, hemos hecho un gran esfuerzo en estos últimos años, pero estamos lejísimos de que realmente el Estado se corresponsabilice también de ese cuidado de los niños y las niñas, de las personas mayores. Estamos años luz de otros países europeos. Yo también lo veo así. Al final creo que nos falta mucho camino, ¿no? En mi empresa lo que se vende mucho es la imagen, ¿no? La imagen de pues, que tenemos una conciliación familiar real, que somos súper empáticos, ecologistas y de todo lo que tiene el Corte Inglés. De eso. Lo tiene todo, parece ser, ¿no? Porque al final lo que tienen son buenos portavoces y cuentan de que están todo cubierto, que aquí hay conciliación, que se crearon los fines de semana de calidad para que puedan cubrir esas dificultades de sus trabajadoras, pero la realidad no es esa. La realidad simplemente encajándola en las jornadas especiales en las que puedo modificar sus horarios en determinados momentos del año, ya te estoy diciendo que esa trabajadora no concilia, que es imposible que si tú trabajas 10 horas hoy, 10 horas mañana, 10 horas pasado y luego tu jornada habitual, ¿en qué momento? Es que no me salen las cuentas. Bueno, y que te mueres de cansancio, además, que tienes que acabar completamente destrozada. ¿Cuáles son me imagino que esto tendrá asociado como enfermedades laborales, ¿no? O sea, una sobrecarga de la gente psicológica y física muy grande. Muy grande. Me refiero también hay gente que carga y descarga, que... Todo esto son demasiados focos, tenemos al final una amplitud de puestos dentro del Corte Inglés y como bien has dicho, tanto físico como psíquicamente estamos muy mal. Estamos muy mal, desde luego. Nosotros cuando empezamos a trabajar como pues agrupándonos en trabajadores, mirando los casos de cada uno y tal, investigamos mucho cómo estamos en la salud de los trabajadores, ¿no? Reflejamos a la empresa por medio de informes médicos, nos basamos no en el criterio o lo que dicen las delegadas de la CGT, realmente hablábamos con datos de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la afectación que tiene el incremento de estas jornadas en las personas y además en el Corte Inglés, como bien sabes, de mediana edad, ¿no? Que somos la mayoría. Sí, sí. La afectación es brutal, problemas de espalda, problemas de rodillas, muchísimos, muchas bajas, no todas están contrastadas, digo yo, que los datos, para mi punto de vista, que soy además miembro del Comité de Seguridad y Salud, varían mucho con las realidades que recogemos en el día a día con los trabajadores. Sí, ¿no? Que es mucho más de lo que aparece en los datos, ¿no? Y luego está la carga psicológica, ¿no? Un trabajador multifuncional
con una sobrecarga de trabajo brutal. Tú entras y piensas que el trabajador del Corte Inglés en momentos valle no está haciendo nada, y no es así. Le ves siempre con un aparato en la mano, que no es un móvil, que es un aparato para poder hacer las ventas online. Entonces, estoy con esto, estoy con lo de la venta aquí, tengo que despaletizar, tengo que ir a cargar, el almacén no tengo 5 plantas para acá y el cliente me está esperando aquí arriba, ¿no? ¿Eso lo hace la misma persona? Eso lo hacen las mismas personas. Es increíble. Entonces, al final somos más de, bueno, ayer leí los números y me varían un poco, pero más de 20.000 trabajadores menos, con esa amplitud de jornada de lunes a domingo y con un exceso de trabajo añadido por la venta online, y al final... O sea, que estás atendiendo al público y además atendiendo venta online. Venta online. Y estamos todo el tiempo corriendo. Eso es en el colectivo de la venta. Ahora vámonos al supermercado. Los trabajadores entran a las 7 de la mañana, ¿vale? En el momento que entran los palés, es brutal. La plantilla también es reducida y hay que descargar palé de leches, palé de bebidas, palé de tal, en un trabajo constante, ¿no? De carga y pon, carga y pon, carga y pon, me tengo que poner de rodillas, tengo que llegar, que abrimos, qué tal, y es todo el tiempo físico, ¿no? El trabajo de la gente del supermercado es la más afectada, yo creo que es donde mayor incidencia en las bajas recae. Claro, sí. Recae en esta plantilla, y pues a mí particularmente tengo una gran afectación por el colectivo de supermercado, primero porque he pertenecido a ello, claro. Lo he vivido y sé las realidades económicas, sé las realidades físicas, sé lo que es llegar a tu casa a las 5 de la tarde para comer y luego morirte porque ya no vales para nada, porque agotada totalmente, y pues eso se ve reflejado en muchos de los compañeros, y luego sin ningún descanso bueno, ¿no? Al final, si trabajo el domingo, libro un martes, y el martes tengo que llevar a mi hija al colegio, a mi hijo al colegio, ¿en qué momento descanso? Un poco, duermo un poco. ¿En qué momento recupero yo en salud toda esa carga de trabajo que vengo acumulando, ¿no? Físicamente ya te lo he contado, y mentalmente también, porque el primer día que tú haces una jornada larga podemos estar muy activos, ¿no? El primer día vas 10 horas corre, solo paras para comer, ¿no? Y sigues de aquí para allá, de allá para acá, pero el segundo día ya no tienes ese físico tan activo. El tercer día estamos muertos y vas estirando y estirando, pero bastantes afectados, desde luego. ¿Y los cambios de horarios os los avisan con suficiente tiempo? No. Porque recuerdo que alguna vez me has contado que hay como que tienes que estar disponible, ¿no? Porque te pueden hacer cambios en cualquier momento. Así es. A ver, tenemos diferentes colectivos. Las modificaciones, se supone que recibimos un calendario trimestral, ¿vale? Que es el que tenía que valer, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente el jefe de turno puede cambiarte el turno, además sin notificártelo verbalmente. Tú tienes que estar siempre mirando el dispositivo de la AG interna del Corte Inglés para enterarte de pronto a las 9 de la noche que al día siguiente te han cambiado el turno, y eres tú el que te tienes que enterar, ¿no? Sí. Sí. Esto fue, yo creo que nuestra primera denuncia interna con el Corte Inglés, que llegó... Es auténtica esclavitud, porque tienes que estar todo el día pendiente de eso. Nosotros claro. quisimos reflejar esto porque eso estaba en el aire, ¿no? Como todo, realmente, ¿no? Y llegamos a audiencia y en las puertas de juzgados se sacó un acuerdo que ponía algunos focos que reclamábamos para intentar pues venderlo como si fuera una herramienta que acababa de empezar y que todavía no estaba muy bien focalizada, que iba a tener algunas diferencias que iban a trabajar, ¿no? Pues no, eso sigue pasando, y aunque lo nieguen los sindicatos corporativos, eso es una realidad, porque pueden negarlo hacia las cámaras, como negaron en la primera manifestación de la CGT que no existían los ampliados, que no existía que trabajemos un domingo festivo de tal manera, o que no existía la diferencia de incentivos. Al final la realidad es otra, y esa no nos engañan, porque al final es la que sufrimos. Claro, entonces total. La propaganda hacia el beneficio de marca El Corte Inglés, excelente empresario y excelente con su plantilla, es una mentira. Es una mentira, porque la realidad la sabemos nosotras, el estar disponible y a la carta para la empresa la conocemos las y los trabajadores, y es lo que vivimos. Y luego ahora se han sacado el contrato de SPS, ¿no? Que es mucho más
incrementa esta precariedad en las trabajadoras, porque sí que es verdad que son trabajadoras que van a trabajar en determinados días del año, pero que tampoco van a conocer su forma de trabajo. Al final, hoy te tengo a tantas horas, mañana te tengo a tantas horas, al final no voy a saber el límite que tengo mensual y bueno, es un contrato nuevo en el que estamos trabajando. ¿Y esto qué es? ¿Un buffet libre de trabajadores o qué? Pues parece ser, ya no es un fijo discontinuo que relativamente conoces cómo va a funcionar, ¿no? No, es un trabajo pues por turnos igual, pero que pues cuando la empresa tenga los mayores focos de actividad, pero te mete en cualquier lado. La realidad es cuando yo quiera. Wow. Así es, así estamos. Siempre pueden apretar un poco más la clavija de siempre lo se que... puede apretar porque tiene los aliados perfectos para hacerlo. Los medios y... Los medios de comunicación y quienes representan y ostentan la mayoría del Corte Inglés, muy bien estructuradas de hace 50 años, que evidentemente es un sistema difícil de solventar, ¿no? Para nosotros como un sindicato minoritario. ¿Cómo está la representación sindical por aquí? Cuéntanos. ¿La afectación? La representación sindical, sí. Bueno, pues la afectación es porque es muy grande para nosotros, ¿no? Aquí al final existen sus sindicatos corporativos o amarillos, como le queramos llamar, que sabemos para todos es conocido, ¿no? Con una estructura que empieza hace muchísimos años y que está basada pues en mantenerlo desde la parte de abajo hasta el último engranaje del Corte Inglés. Funciona con esta gente, compañeros míos, que creo que por desconocimiento hacen muchas veces esto, que están todo el día con disponibilidad completa para el Corte Inglés, muchos de ellos liberados, que solo se dedican a captar gente, a entretenerte, no dejarte pensar de alguna manera, ¿no? Y lo que hacen es pues intentar de que tú no comentes si tienes un problema grave, que tú no te quejes, que tú no visibilices lo que te pasa, ¿no? Y si lo haces con él en el tono de confianza, de compañero a compañero, pues funciona, que sepa el jefe, que sepa recursos humanos, que esta persona que se queja, pues evidentemente puede tener consecuencias y no necesariamente unas consecuencias de te suspendo de empleo y sueldo, ¿no? Sino que dentro del castigo a los trabajos peores o con mayores exigencias dentro del Corte Inglés, ¿no? Entonces al final estamos vigilados no solamente por los departamentos de recursos humanos, sino realmente por ese engranaje que le funciona a la maravilla, ¿no? Delegados de base, que en todos estos años en el Corte Inglés terminan siendo representantes de la empresa, sí, porque son los segundos cargos, jefes de base, gerentes, que ascienden hasta el mayor puesto de recursos humanos, termina siendo el delegado que empieza con ellos, ¿no? A trabajar, los dos sindicatos principales. Sí, vamos, que si estás ahí te permite ascender. Así es, y bueno, y posteriormente ha sido los sindicatos de clase que entran al Corte Inglés. No sé que si es que por el camino han visto que esto es imposible o parece ser imposible. Y se han rendido. Pero se han rendido y han tomado la misma posición que los sindicatos corporativos. Es lo que nos ha visto nosotros enfocadas a buscar una válvula de escape que en mi caso la encontramos en la CGT, que nos permite hacer un trabajo como nosotros consideramos, con la afectación que nosotros consideramos que tenemos, y es la que nos ha hecho poder hacer visibles a todas las compañeras y compañeros que a día de hoy ven una esperanza en nosotras. Y es que lo que te contara detrás, nos buscan de todos los lados, gente viaja a Madrid a vernos, a hablar con nosotros, piensan que podemos solucionarlo todo y desde luego nos esforzamos muchísimo por hacerlo, pero con las complicaciones que tenemos como, como se puede tener siendo un sindicato minoritario y por eso agradecemos estos espacios. Por supuesto, eso siempre, y muy agradecidas por el trabajo de sindicalismo combativo que hacéis. ¿Ha tenido consecuencias visibilizarte como sindicalista, como persona que defiende los derechos de las trabajadoras del Corte Inglés? En el equipo de la CGT, sí. En mi persona, principalmente, de momento no. Yo las espero, después del año de inmunidad y esas cosas, pues suele pasar, ¿no? Pero porque he escuchado a algún jefe mío con cariño decirme, estás muerta, Mel. Con cariño digo porque al final mis jefes o personas que me rodean que tienen cargos de mando también son trabajadores, ¿no? Y como decir ten cuidado con lo que haces y tal, ¿no? Pero sí ha habido consecuencias, muchísimas, en nuestro grupo de trabajo, algunas de ellas denunciadas para intentar limitar a la empresa y que nos permita ejercer nuestra labor
de compromiso con los trabajadores de libertad sindical, ¿no? Yo estoy aquí para ser la voz de las trabajadoras y trabajadores que necesitan hacer visible la situación interna. Yo no estoy aquí para manchar la imagen de mi empresa. Si mi empresa cumple sus funciones, yo seguramente tenga menos cosas que reclamarles o a lo mejor las haga en el interno, pero yo creo que a una empresa con beneficios millonarios, como es la nuestra, además que se jacta mucho por todo lo que tiene y todo, vamos, las grandes liquidaciones de los CEOs, de sus equipos de trabajo, pues hay que hacer visibles porque yo creo que lo que pedimos es algo que se puede dar, ¿no? Un salario justo. Me dices que no tienes dinero, joro, vamos a empezar por abajo, unos horarios decentes, unos horarios que me permitan conciliar, ¿no? Entonces es importantísimo todo y nuestro trabajo requiere de mucho compromiso y lo haremos independientemente de lo que ellos hagan y pues lógicamente defendemos a los trabajadores, pero a los militantes y compañeros nuestros del sindicato les defenderemos más. Si tuvieras aquí delante a la jefa, creo que ahora es Clara Álvarez, ¿no?, que acaba de cambiar. Ayer ha habido una nueva notificación. ¿Sí? No la conozco bien porque me ha pillado la noticia viniendo a este espacio, ¿no? Se me ha olvidado el nombre. Bueno, las hermanas Álvarez, ¿no? Sí. Hemos cambiado de una a otra, vamos a ver, pero vamos, que yo no creo que haya gran diferencia. Su hermana ha estado durante estos años y lo que hemos visto ha sido que ha apretado las tuercas a las trabajadoras del Corte Inglés. Si las tuvieras delante aquí a las hermanas Álvarez, ¿qué les dirías? Pues que tendrían que hacer un reparto de los beneficios millonarios que les cuesta mucho a la plantilla llevarlos a este punto, ¿no? Si ellos reciben esas grandes cifras, esos grandes beneficios, es porque detrás de ello hay el esfuerzo de gente trabajadora, gente que madruga, que sale muy temprano para que ellos consigan esos numeritos que tanto les gusta y que puedan vivir muy bien. Y que son Estoy mujeres, segura que no tienen problemas para llegar a fin de mes. Y que son mujeres, desconozco su vida familiar, pero que son mujeres y que necesitamos conciliar, que es un derecho, que nos lo tienen que dar, que pedimos simplemente horarios decentes, que se centre a ver que somos quienes les ha llevado a hacer el Corte Inglés. Yo llevo 20 años, pero compañeras mías y militantes y trabajadoras llevan aquí 35, 40 años. Hace poco hablaba un trabajador nuestro en cámaras en que decía, ¿no?, que él ha estado muy orgulloso y ha visto de todo aquí, ¿no? Ha visto buenos tiempos y que a día de hoy no se parece nada a la empresa que es, ¿no? Este mismo trabajador me recuerda a una nómina que sacamos por nuestras redes sociales de 1.132 euros, creo, con casi, 38 años de trabajo, ¿no? Wow. En la que es muy gracioso porque la gente mandaba muchos comentarios que eso no era una nómina, que la habíamos alterado. ¿Qué dices? Sí, es que, bueno, los comentarios de los compañeros, que, bueno, el compañero puede dar cara cuando quieran, es una nómina real. Es una nómina de un trabajador con 38 años de labor sacando adelante esta empresa, ¿no? Y es un trabajador que cobra lo mismo, con una diferencia mínima, 50, 60 euros, no sé, 10 céntimos por hora de antigüedad lo que cobramos, una diferencia mínima con un trabajador novel, ¿no? Yo entro a trabajar y la única diferencia que tengo son los cuatrienios congelados de hace muchos años, ¿vale? Por tanto, tengo una limitación, ¿no? En mi caso, con 20 años, 12 euros al mes, estos dos últimos cuatrienios. Pues no es posible. No es posible que un trabajador con 38 años valga lo mismo, un trabajador profesional, porque al final eres profesional ya dentro del Corte Inglés, pero te haces más profesional con los años, con la sabiduría que vas adquiriendo, ¿no? Entonces, en este caso, si entra un compañero nuevo al que vamos a formar nosotras, porque no lo forma el Corte Inglés, lo formamos los trabajadores y trabajadoras que te le dejan allí y dile, cuéntale, hazle, indícale y terminas formándole, ganamos lo mismo. Y creo que la antigüedad, el trabajo, el esfuerzo se deberían ver reflejados en nuestras nóminas. Totalmente. ¿Quieres contarnos algo más? Bueno, es que por contar del Corte Inglés tendríamos tantas cosas, temas de salud quizás, que deberíamos mirar mucho los focos de la cantidad de bajas que tenemos en el sector de comercio en general, pero también en el Corte Inglés, los accidentes reales que existen y que no se ven reflejados. Este miedo, ¿no?, que tienen las trabajadoras y trabajadores al hablar de sus situaciones, ¿no? Nosotros jugamos ahí con una desventaja porque estamos vigilados
no solo los delegados, sino los trabajadores. Entonces muchas veces no hacemos visibles las situaciones reales de tantísimos compañeros por el miedo a que sea represaliado, ¿no? Y te digo, no es una forma en que yo pueda fácilmente demostrar que el Corte Inglés represalia a un trabajador, ¿no? Porque al final te pongo en otro puesto de trabajo, que te sigo manteniendo en tu puesto de trabajo. Sí, que es civilino. Pero eso es, de una manera pues o te aíslo, o la ley del hielo, que funciona muy bien en el centro, o de esta manera los que trabajamos por comisiones, pues vemos que nos bajan las comisiones muy grandemente, pues porque ya estamos señalados y eso no se visibiliza, pero hay una gran cantidad de accidentes. Yo recuerdo ahora 2 últimos casos, ¿no?, de un trabajador que ha perdido el dedo, ¿no? Y cuando nos vino a vaciarse de cómo se sentía, cómo estaba, en qué situación estaba y necesitaba hablar de ello, posteriormente ya nos saluda, nos evita, casos como estos, ¿no? Es increíble. Un caso, ¿no? Otros casos de que pues a lo mejor estés muy mal o tengas una lesión que termina siendo una fractura y tal, y que se atienda de una manera en descanso hielo, descanso ponte frío calor, y no se atiende como debería ser, ¿no? Entonces, claro, esto pasa a que una semana o 2 semanas después o 3 semanas y la insistencia nuestra sin querer identificar a ese trabajador, termina siendo ya una urgencia hospitalaria, termina siendo una fractura no atendida durante el tiempo porque el servicio médico que teníamos, porque lo van a quitar en estos días también ya, que será otra dificultad añadida, pues el profesional de turno ha dicho pues que, bueno, esto con un poco de descanso, un poco de hielo, un poco de calor, ese contraste se te va a pasar, así que venga, descansa 10 minutitos y vuélvete a tu puesto de trabajo, ¿no? Y así. Bueno, como reflejo te digo ello, pero es que al final el foco es muy grande y habría mucho que contarte, tenías que hacer un programa especial para nosotras. Pues hacemos otro. Y hablaríamos más extensamente de todo. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y muchísima fuerza en vuestra lucha. Muchísimas gracias a vosotras y de verdad muy agradecidas porque nos den voz, porque detrás de esta empresa haya alguien que quiera reflejar la realidad de todos y todas las que estamos dentro. Yo de verdad agradecida de corazón por este espacio. Muchas gracias. ¿Vale, Yone? Muchas gracias. Guapa.